Hay momentos en la vida, momentos duros, momentos dolorosos, momentos que exigen un sacrificio mayor, a veces la propia vida. Y nuestro invitado de hoy es alguien bueno, se ha visto arrojado a estos momentos y ha sacado unas conclusiones interesantísimas. Ya es una persona de dilatada experiencia y no comprende la vida sin épica. Hoy hemos hablado de aquellos rebeldes cántabros que fueron crucificados por Roma y que mientras estaban desangrándose y muriendo en cruces secos, cantaban y cantaban canciones de victoria. Él no comprende la vida sin esta épica y no comprende la vida sin esfuerzo, servicio y recientemente a su lema personal ha añadido la palabra combate. Hoy hablamos con Félix Rodrigo Mora de estos temas y mucho más. Hablaremos de la decadencia del sistema productivo occidental, hablaremos de alternativas reales para España, hablaremos de entrega, hablaremos de moral, hablaremos de lo que es correcto y lo que es el deber. No os perdáis hoy Conversación con Veteranos. Muy bien, pues bienvenidos todos. Hoy estamos aquí con Félix Rodrigo Mora, que para mí es un placer tenerle en este nuevo espacio podcast que hemos empezado hace poco con el anterior episodio. Si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal. Y nada, en Conversación con Veteranos, como siempre, nos gusta dialogar de diferentes perspectivas y temas que tengan que ver con experiencias vitales y formas de sentir el sentir popular o la tradición que nos, digamos así, que nos acoge o que nos rodea a todos. Y hoy estamos con Félix. ¿Qué tal? Un placer. Hola, ¿qué tal? Llevaba mucho tiempo queriendo hablar con él y tener digamos, un ratito para que nos cuentes un poco, digamos, tu trayectoria, tanto a nivel vital, desde cuando eras más joven o cómo empezaste a interesarte por los temas en los que ahora eres una referencia, como pueden ser la cuestión demográfica, el comunal o, el, o las sociedades de la Alta Edad Media, por ejemplo. Así que te dejo la palabra para que nos introduzcas un poco tu Mm, trayectoria. Mi vida ha sido desde muy joven muy atormentada, muy de ir de allá para acá, muy de meterme en conflictos fuertes, a veces muy fuertes, ¿eh? Ujú. Siempre con una ausencia de interés por extraer beneficio. Cuando yo le puse a mi blog esfuerzo y servicio, pues era eso, esfuerzo y servicio. Luego le añadí combate porque como las cosas se están poniendo tan mal, pues no queda más que pensar en el combate, ¿no? Pero bueno, esta forma un poco alocada mía de meterme en situaciones extremas, eh, llegó a una situación en la que yo ya no sabía por dónde seguir. Eso pudo pasar hace 30 años o 25 años, ¿no? Y entonces me retiré temporalmente, digamos, de lo que podía ser pues la primera línea del compromiso, un compromiso confuso, a veces político, a veces moral, a veces cultural. Mmm, y dediqué un tiempo pues a pensar en todo lo que yo había vivido, tenía que pensar. Ujú. Y como conocía muy bien las ideologías de, muy bien, bueno, bien, porque ¿qué se conoce muy bien? Yo creo que nada se conoce muy bien, ¿no? Ya. Conocía un poquito, dejémoslo en un poquito, ¿no? Las ideologías de la modernidad. Y aquello era insustancial, no funcionaba, eran simplemente, pues, bueno, pues poco más que mercadotecnia con apariencia trascendente, pues me puse a leer autores clásicos de la cultura occidental, griega, romana, cristiana, mm, a leer con el fin de poder entender lo que había vivido. Es decir, ya tenía una experiencia detrás muy grande, de luchas, de enfrentamientos, de conflictos de muchos tipos, ¿no? Y hoy puedo decir que, bueno, pues ha sido interesante. Yo creo que el pensamiento clásico es el que nos puede salvar, ¿no? Sí. Mientras que la modernidad son cositas, cositas. No digo que a veces pues no puedas haber cosas interesantes, pero bueno, en la medida que hoy todo intelectual pues está obligado a la publicidad, es un propagandista, es un Mm. adoctrinador. Mientras que los antiguos no eran eso. Como no necesitaban adoctrinar a nadie, pues no lo eran, ¿no? Ya. Y eso es lo que ha marcado mi vida hasta ahora. Dices que comenzaste o sea, tras un impasse de darte cuenta de que tu vida había sido un poco alocada o atormentada, te giraste hacia los clásicos con alguna motivación concreta en un sentido más allá de la comprensión. Quiero decir, ¿cuál es el motivo por el cual
te paras, piensas y de repente dices, bueno, si tengo aquí toda una tradición occidental pues eso, riquísima y profunda, ¿y qué es ese, cuál es el impulso que realmente te lleva a hacer eso? ¿La propia desesperación o cómo? Pues en gran medida hubo desesperación, sí, pero también yo quería volver otra vez a la acción, al compromiso, Ujú. pero con las ideas claras y las cosas bien fundamentadas. Es decir, para mí la acción desde muy joven, desde que tengo 16 años, incluso 14, ha sido decisiva, pero una acción al servicio de causas justas, de aquello que yo considero que merece la pena. Yo en sí mismo no soy un pensador, yo soy un combatiente. Eso es mi definición. Pero claro, para combatir hay que saber a quién se combate, para qué, por qué y con qué metas, ¿no? Porque Ujú. si no, uno puede convertirse en una máquina de golpear sin sentido, ¿no? Lo cual está en contradicción, también estaría en contradicción con un aspecto de mi personalidad que yo considero muy importante, que es el sentido moral. Para mí el sentido moral es importante, es decir, la pregunta de qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es la libertad, qué es el bien del otro, qué es el bien propio, es fundamental, ¿no? Entonces eso sí lo conseguí, pues empecé un poco desordenadamente a leer autores de diversa naturaleza, pues desde Aristóteles hasta autores más modernos, pero siempre con un intento con un objetivo de volver otra vez a la acción con sentido. O sea, con sentido es con objetivos, con metas, ¿no? Porque para mí lo que define la existencia es la acción, la lucha. Yo creo mucho en las interpretaciones de que la vida es lucha, es esfuerzo y que el conocimiento se subordina a eso. No soy Ya. exactamente un pensador. Para mí la verdad tiene un valor como verdad, pero también como guía. Y Eh, eso me diferencia con los pensadores puros, para los cuales la verdad se contempla, para mí no. La verdad se convierte en referencia para la acción. Tiene que haber un compromiso, un esfuerzo, un combate y bueno, pues ahí puede suceder de todo, como ha pasado muchas veces, pues a veces recibes golpes muy fuertes, pero sí, pues no tiene mucha importancia, ¿no? al final, bueno, lo que decías de leer a los clásicos, tanto griegos como incluso se me ocurren los primeros cristianos, ¿no? Mm, En ese compromiso que incluía un poco pues la reflexión, pero también la participación, primero en la polis y después, por ejemplo, los primeros cristianos en las comunidades cristianas que se veían, como tú en algunos libros o algunas charlas has hablado de esto, mm, pues eso, pisados por el poder estatal de Roma o incluso las propias polis, pues digamos, en la antigua Grecia, pues amenazados por diferentes factores y que les obligaban a esa acción. Quizá, y te lo planteo a ti como pregunta, hoy en día los pensadores están un poco apoltronados o aburguesados en cierto sentido, ya que no tienen esa... Aparentemente tienen un exceso de libertad, vamos a decirlo así, aunque no será hoy día precisamente, pero ha habido muchos siglos o muchas décadas de un exceso de falta de amenazas o peligros, ¿no? De falta de necesidades de verse implicados activamente en una pequeña comunidad, en una comunidad directa. Porque, bueno, pues como el capitalismo, por decirlo de algún modo, les ha facilitado mm. pues tener un plato en la mesa y muchos, pues eso, incluso desde de la ilustración eran pues aristócratas y demás que no tenían, digamos, demasiadas preocupaciones directas para con la tierra, por decirlo de algún modo, ¿no? Mm. ¿Crees que el papel del intelectual en cierto modo se ha apoltronado, ¿no? Bueno, volviendo con la cuestión anterior, quería añadir dos cosas, ya en el contexto a lo de los intelectuales. Ujú. En primer lugar, que mi vuelta al pensamiento clásico occidental, que yo considero la cumbre del conocimiento de toda la humanidad, o sea, todo lo que está fuera de Occidente, pues desgraciadamente es que no tiene nivel, ¿no? Y esto lo digo sin ningún corte y estoy dispuesto a debatirlo 100 horas seguidas. Estoy bastante cansado de orientalismos, de historietas, de Ujú. islamismos y tal. Que no, que no. O sea, por las razones que sean, al nivel actual, es en Occidente donde se ha alcanzado la cumbre del conocimiento. Así de claro. Entonces, pero mi retorno a este pensamiento no era con fines arqueológicos. Yo quería hacer algo que fuera valioso en el siglo XXI. Ya. Es decir, lo que leía era para el hoy, no para tener una cultura erudita que a mí no me interesa nada. Mi concepción de la vida, incluso en el sentido preliterario, se centra en la épica. Donde no hay épica y no riesgo, no hay nada. Uno tiene que buscar situaciones arriesgadas
En el riesgo es donde el sujeto da de sí todo lo mejor. Yo lo he vivido en situaciones de riesgo extremos, tanto físico como emocional. Hay muchos tipos de riesgo, no siempre Ujú. porque te vengan a matar o no, hay otras formas de riesgo, de peligro, ¿no? Ya. Es ahí donde todas las capacidades ocultas y latentes de la persona se amplían al máximo. Es decir, en la vida cómoda, facilona y apoltronada es imposible tener una inteligencia desarrollada. Eso es así y lo digo siempre, ¿no? O tener, por ejemplo, una voluntad firme o tener una capacidad de autocontrol. Es decir, primero uno se pone en situaciones de peligro por causas justas, no tontamente, claro, porque lo otro sería un nihilismo vandálico, ¿no? Como el que Ya. tenían algunos sectores fascistas, a los que rechaza absolutamente. Y luego, a partir de ahí, siempre que la causa sea justa, uno tiene que considerar que las situaciones de peligro son los que le van a llevar al máximo de su desarrollo personal. Entonces, los intelectuales actuales, que son todos hedonistas, pues ahí están, se quedan pena. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay una oleada de críticas tremenda por la actuación que están teniendo con los sucesos del siglo XX Ujú. ligado del año pasado, quiero decir, de 2020, ligados al fenómeno del COVID-19 y tal. Ellos se han suicidado, pero es que se han suicidado, han aparecido ante la opinión pública como tan cobardes, tan poltrones, tan atrapados por su ideología hedonista epicúrea. Ellos Ujú. no hacen nada que no les proporcione una ventaja. Bueno, cualquier idea de un pequeño riesgo, de un pequeño dolor, de que reciban una crítica, es que les descompone. Así no se puede hacer nada. Tiene que Ya. haber una regeneración de la intelectualidad considerando en primer lugar el fenómeno de la épica. Pero no la épica hablada, la épica vivida. Quien no vive la épica no es nada. Y a partir de ahí luego se regeneraría el pensamiento. No sé si voy a ser capaz de... Porque me parece muy interesante el concepto de épica que estás planteando y no sé si voy a ser capaz de hilarlo con, digamos, tus pareceres y pensamientos en torno al comunal y la, digamos, la revolución del comunal para el siglo XXI y futuros que tú planteas. Uh -huh. Básicamente por el hecho de que no sé si... ¿cómo, digamos, hilarías ya entrando en tus trabajos y demás sobre el comunal y demás? Esta épica con lo que mucha gente aparentemente puede ver de la vuelta al comunal como una especie de, no sé, de vida a hobbit, ¿no? Por decirlo de algún modo, de volver un poco a esa vida sencilla que aparentemente es carente de épica, pero que, como decía de la referencia a Tolkien, en el fondo, dentro del Hobbit se cumple toda del Hobbit como todo el camino de la épica, ¿no? Y me llama la atención porque cuando has comentado que en Occidente está, digamos, la cumbre del conocimiento y de la sabiduría de la humanidad, se ve reflejada en la tradición occidental. ¿Cómo encuadras aquí, en cierto modo, la tradición cristiana, ¿no? De decir, porque tú le das mucha importancia muchas veces en este comunal al amor, pero no al amor romántico, sino al amor como... a mí me recuerda un amor más de índole cristiana, ¿no? De amor al prójimo. Uh Entonces, -huh. con todo el batiburrillo de ideas que he dejado sobre la mesa, ¿cómo enlazamos épica, amor, comunal, hobbits? Bueno, vamos a ver, el amor a la gente que está pisoteada te lleva necesariamente al enfrentamiento con quienes les pisotean. Ujú. ¿No? No por odio, sino simplemente porque, claro, si les tienes que, a los que tienen puesta la bota en el cuello de la gente, tienes que decirle, quita la bota, y si no la quitan, tienes que actuar. Eso es así, ¿no? Y ahí hay un motivo de ética. Es decir, yo pienso que la vida es una lucha por causas justas. Entonces, las causas justas tienen que llevar a una sociedad superior, que es una sociedad que se organiza básicamente sobre el principio del afecto mutuo. Pero no todo el mundo está por eso. Están los que aprietan la bota, los que ejercen la violencia, los que nos han despojado desde el siglo XIV del comunal. Hmm. Entonces, a ellos hay un mensaje, devolvednos el comunal. Lo que nos quitasteis, devolvéndolo. Pero ellos no lo van a hacer fácilmente, lo han hecho por la fuerza, lo han hecho por la violencia. Ya la practicaban en el siglo XV, por ejemplo, sobre todo los reyes católicos, que fueron pues unas personalidades de una violencia extrema, que mataban a la gente por cualquier tontería.
cualquier persona que les llevara la contraria era inmediatamente asesinada en secreto. No casualmente Fernando el Católico fue el modelo que se basó Maquiavelo para escribir El Príncipe, ¿no? Hasta hoy, hasta cuando hoy todavía, por ejemplo, ¿quién está expoliando hoy el comunal? Pues las empresas que se dedican a las renovables, la mayoría de los chismes estos de los molinillos, pues ellos están poniendo sobre terrenos comunales. Entonces, claro, hay detrás todo un montaje ecologista, progresista, no sé qué, que está destruyendo lo poquísimo que queda del comunal. Esta gente está ganando muchísimo dinero, están enloquecidos con el dinero que están ganando. En muchas provincias quieren convertir en terrenos dedicados a los huertos solares, todas estas palabritas, ¿no? Y los aerogeneradores quizás hasta un 20% del territorio de la provincia, destruyéndolo ecológicamente, destruyéndolo relacionalmente, ¿no? Entonces ahí hay otro motivo de lucha. Entonces los motivos de lucha aparecen continuamente, es decir, la humanidad se divide como los seres humanos. Somos bipartidos, tenemos un lado bueno y un lado malo, ¿no? Los seres humanos igual. Entonces, el lado malo de la humanidad ahora está súper crecido, súper. Ejerce una violencia brutal, se basa en unos medios como nunca ha tenido, medios mediáticos, medios educativos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, me asombra a mí, los intelectuales de ahora, todos falsean la cuestión del comunal, todos. Yo no conozco a nadie, y creo que he leído todo lo que se ha publicado, que diga las cosas como son incluso en la ley. Es curioso que lo único que no falsea comunal del todo es la legislación. La legislación sí dice cómo son, ¿no? Esto es, pero luego el intelectual lo falsea, ¿no? Entonces, pues aquí efectivamente hay un criterio de cosmovisión cristiana, pero hay que entenderlo bien, ¿no? Para mí, ¿qué es la cosmovisión cristiana? Pues la cosmovisión cristiana es la historia de una persona que se enfrenta al Imperio Romano y le matan. Así de claro, ¿no? Le meten en una cruz y le matan con una frase infamante que dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? O sea, le condenan por un hecho político. Yo no digo, cuidado, que el cristianismo sea solo política, no, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, el INRI significa eso, ¿no? Entonces, esta cuestión pues también se ha olvidado hoy. Entonces, para mí, ¿qué significado tiene? Donde haya una injusticia, un desorden, una maldad, hay que intervenir. Entonces, esa intervención puede hacerse individualmente. Yo creo mucho en la intervención individual. No, uno no tiene por qué mirar para atrás a ver si te siguen 100 personas. Si hay algo que está mal, lánzate. Si no te sigue nadie, pues no te sigue nadie. Mala suerte, ¿no? Pero es más eficaz siempre si nos lanzamos en grupos, si nos lanzamos en tropel. Entonces, eso es la idea de revolución integral. Yo quiero reconstruir una sociedad basada en la ayuda mutua y en el afecto, eliminando como grupo, no como persona, naturalmente, a la gente que tiene un poder desmedido, que está enloquecida de poder. Claro, yo cuando con mis compañeros, amigos, hablo de, pues mira, he visto esta charla de Félix o he leído este artículo tal sobre el comunal y la revolución integral, lo primero que suele surgir es como, bueno, está bien, pero cuando te enfrentas a poderes que son transnacionales, que no dependen directamente, ni siquiera, no dependen del poder comarcal o regional en el que te muevas, en el que es de acción más directa, ni siquiera dependen del nacional, sino que dependen de un eje transnacional. Por decirlo de algún modo, cuando las fuerzas del desorden o de la injusticia están tan extendidas, que cómo se puede partir desde, no sé, desde pequeños proyectos comunales o de comunalismo, como pues gente que digamos que reconstruyen pueblos o diferentes proyectos en los que has participado también. Yo más allá del mero ejemplo de decir, bueno, mira, esta comunidad ha conseguido tales logros, y es muchas veces lo que defiendo, ¿no? Cada uno con su biografía y su geografía debe dar testimonio de esa justicia, de ese amor y de esa fe, en cierto modo, de lo que cree que es justo y de lo que cree que es deseable. Pero más allá de esto, ¿cómo lo orientarías tú en un esquema para decir la revolución integral parte, digamos, integra al individuo y integra a la comunidad, pero el mundo de hoy es completamente ajeno y si no perverso o enemigo de esta cosmovisión? Bueno, en primer lugar, quiere decir que el individuo actual se ha degenerado mucho, porque no siempre la lucha lleva a la victoria. Y hay veces en que hay que saber luchar sin esperanza de victoria. Yo siempre pongo como ejemplo a los cántabros. A los cántabros en su guerra contra Roma ellos sabían que no podían ganar,
pero no quisieron adaptarse a los romanos, prefirieron morir. Entonces los historiadores romanos nos cuentan que ellos morían cantando, es decir, no se rindieron. ¿Por qué hay que rendirse? ¿Por qué hay que luchar por cosas pequeñas? Hay que luchar por cosas grandes, porque solo con metas sublimes se hace un individuo ser humano. Lo pequeño, pues a mí me produce desconfianza, porque si solo nos planteamos metas pequeñas, pues no salimos del mundo de la modernidad. El mundo de la modernidad es una degradación del sujeto y muy a menudo es necesario decir, vamos a luchar y bueno, pues probablemente no consigamos nada, pero es que para mí la lucha es la principal forma de victoria, porque nunca vamos a encontrar una humanidad, una situación, un orden social que sea perfecto, que sea limpio. Siempre iremos de un orden muy negativo a otro quizá menos negativo, pero todavía con mucha negatividad, ¿no? Lo imperfecto es la esencia de lo real y los seres humanos somos imperfectos, ¿no? Pero luego hay que tener, eso es la parte, digamos, ¿cómo diría yo? Alocada. Luego, la parte realista. La parte realista es la siguiente. La sociedad actual se está desmoronando. Se está desmoronando incluso en su base económica. Yo tengo un libro, mira, le voy a enseñar aquí, por si este Sí, libro, ahora está. Autoaniquilación, en el cual pues yo lo explico y lo explico. Yo ahora quiero hacer unos cursos sobre economía en 4 capítulos. Yo llevo estudiando economía muchos años, siempre tengo un interés, he leído los clásicos, he reflexionado mucho, no de ahora, desde hace 20 años. Entonces quiero explicar cómo la sociedad actual es inviable, inviable económicamente, porque una sociedad puede ser malvada, puede ser perversa, puede ser moralmente una escoria, pero si funciona económicamente tendrá viabilidad, ¿no? Pero el problema está cuando, además de ser inmoral, malvada, tiránica, perversa, se está desintegrando económicamente en la base económica, en la base productiva. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer frente a un hecho que es un colapso creciente de la sociedad actual, que ya se manifiesta en muchas cosas. Por ejemplo, la matanza de improductivos. 100.000 ancianos muertos en lo que ha pasado en el último año, sin que casi nadie diga nada. Yo soy uno de los pocos que digo que esto es intolerable. 100.000 pues en la residencia de tercera edad y en los asilos y tal, ¿no? Pero esto solo es un anuncio. Para mí es el segundo anuncio. El primero fueron la matanza de jóvenes por medio de la droga. Esa fue la primera gran matanza. Ahora hemos tenido la matanza de ancianos, de enfermos y tal, ¿no? Pero vendrá la tercera, la cuarta, la quinta, porque el sistema actual solo puede funcionar así. Entonces tenemos una gran oportunidad. La sociedad se está desmoronando, está haciendo cosas cada vez más malvadas. Tiene unos medios de comunicación y una gente vendida, verdaderas prostitutas, que se venden y explican cosas mentirosas solo por dinero, pero con todo, con toda su fuerza comunicativa, represiva y tal, se está desintegrando. Ahora es el momento de organizar una estructura organizativa, un programa y un proyecto que permita sustituir esta sociedad del odio mutuo, de la violencia de unos seres humanos contra otros, de la división creciente entre mandantes y mandados, porque aquí ya es que, vamos, la diferencia entre los ricos y los pobres, pero es cada vez creciente, ¿no? Entonces, es el momento en que se están dando lo que algunos en el siglo XIX llamaban condiciones objetivas para la revolución. Y eso va a ocurrir desde aquí a mediados del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, por recapitular, digamos que en tu análisis de la descomposición del orden capitalista occidental contemporáneo, de ese mundo en ruinas, la batalla o una de las batallas a dar es la estructuración de una suerte de, no sé si llamarlo ideología, porque no creo que lo comprendas como una ideología, sino como una cosmovisión, una forma de vivir, que incluya esta épica, ¿no? Que no siempre tiene una épica en cierto modo de del amor a las causas perdidas y el amor a la justicia, ¿no? O sea, de decir, de la épica está en, como comentabas antes, de los cántabros cantando cuando estaban crucificados, ¿no? Ya. Y has comentado el tema de de las matanzas, ¿no? En asilos o la droga en los años 90 y 80. Y otras veces, también muchas veces te he oído comentar la cuestión del aborto, por ejemplo, ¿no? De que si bien quizá no sea, o no todo el mundo la entienda como una matanza o un homicidio directamente, y otros que sí, sí que ha conllevado pues eso, que prácticamente uno de cada 4 embarazos se interrumpan de forma muchas veces involuntaria por condiciones económicas o por condiciones de índole. Ya incluso veo muchas veces que es
como la respuesta natural, porque hay veces que incluso habrá muchas de esas mujeres que pues, se lo podrán permitir, pero no lo hacen porque aspiran a otro modo de vida que no sea esa maternidad temprana o no ser madres directamente. Y esto podríamos, no sé si lo integras o si lo consideras también una forma de decirlo consigo, Sí, violencia o de... sí. Tres matanzas. Tres. Aborto obligatorio, porque Ujú, es mentira, el aborto hoy se ha hecho obligatorio, lo de la droga y ahora mismo la matanza de pues, gente enferma, gente mayor, gente sola, gente ya muy debilitada, ¿no? Vivimos en una sociedad pues, eso de la trituración, pero mi idea va más allá de una organización y de un programa. Mi idea está en el individuo. Yo creo que lo que es invencible es el individuo. La construcción, autoconstrucción de un tipo de sujeto que se atreva, un tipo de persona. ujú, Es decir, yo no creo mucho en las organizaciones, ¿no? En todo caso, creo que las organizaciones tienen que ser la derivación de un sujeto, pero es un sujeto que tiene que aceptar que la vida humana es un riesgo, que no es, la vida humana no se realiza en la comodidad, en el goce, en el placer, sino que tiene que haber un combate. Y ese combate tiene que ser pensado, pero tiene que ser vivido. ¿No? Un compromiso, sea el que sea, ¿no? Claro, no puede ser, como decía antes, una cosa loca, porque entonces gana el sistema. Si uno se lanza locadamente, el sistema te destruye. Pero tiene que buscarse ese conflicto, ese momento. Y yo creo que ahora están madurando las condiciones sociales, económicas, políticas, incluso tecnológicas, para un conflicto abierto que puede ser grande dentro de X años, ¿no? No quiero entrar. Pero primero el individuo, vamos a empezar por el individuo, ¿no? La grandeza de la cultura occidental es que es la única en el mundo, que ujú. yo sepa, puede haber a lo mejor por ahí una pequeña tribu en el Amazonas que también, alguna cosita así, pero yo no la conozco, tiene una idea de persona. La primera categoría que es decisiva es los seres humanos son seres humanos, no son cosas, no son instrumentos que se someten, Hmm. sino son en sí y por sí. Entonces esa idea del sujeto que se construye, que se autoconstruye, que es más valioso que las estructuras, el sujeto está antes de las estructuras. No se trata de construir una sociedad justa por eso, sino primero un sujeto apto y luego una sociedad justa. Porque si no creamos el orden social, el orden de la sociedad, la manera de ser de la sociedad, de la economía y tal, sobre la base del sujeto que reúna los atributos propios de la persona y no Ujú. de un robot, de un autómata o de un esclavo, entonces construiremos sobre arena. Porque en definitiva la libertad no la va a salvar ningún orden político, la libertad la va a salvar el individuo. Cuando, por ejemplo, porque todas las sociedades van a estar constantemente segregando sistemas totalitarios, eso es inevitable, toxinas totalitarias, no habrá nunca ninguna sociedad que no genere totalitarismo, injusticias y tal, ¿no? Porque es inevitable, porque los seres humanos somos así, ¿no? Ujú. Entonces es necesario que al mismo tiempo haya siempre individuos que estén dispuestos a combatir esas injusticias, esos totalitarismos. Entonces, ese juego del conflicto entre la libertad y la opresión que es eterno, es propio de la condición humana, tiene que resolverse a través del sujeto. Luego, el sujeto se organiza, Claro, pero primero el sujeto. hoy en día, sobre todo a raíz de los acontecimientos del año pasado, el auge de las medidas, vamos a decirlo, autoritarias, porque se puede decir así, Mm, impuestas en Occidente, mm, muchas de ellas, o la mayoría, importadas de modelos asiáticos que no conocen esta idea o este concepto espiritual prácticamente de persona, mm, de la sacralidad del individuo en su mm, fuero interno. eh, digamos que se ha vuelto muy complicado. Cada día que pasa o cada año que pasa se vuelve más complicado esa suerte de regeneración individual porque la gente está más absorbida, ya sea por la cantidad de propaganda y de información por la que es bombardeada a través de las pantallas constantemente, esa conexión a la suerte de mente colmena, ¿no? Bueno, que hay, de que discurre toda la ideología dominante del mm, mercado y de los poderes occidentales. Entonces, yo lo que desde, por ejemplo, desde enfoques más cristianos siempre se ha hablado de esa idea del combate espiritual, pero que es una idea también que la encontramos en el mundo clásico, ¿no? Del combate mm, contra el vicio y el combate en pos de la virtud y de lo que es correcto desde un punto de vista ya no solo moral, sino también, vamos a decirlo así, eh,
individual o decir de lo que nos acerca a la verdad, ¿no? Al fin y al cabo, a lo que nos Ujú. guía a la verdad. Entonces, ¿tú cómo tienes algún tipo de aproximación o de conexión en un sentido de esta naturaleza del hombre como persona con el, por así decirlo, del alma o de la no corrupción del alma hacia poder luego exteriorizar una serie de hábitos y de virtudes que se reflejen en pos del bien de la comunidad? Mi concepción del mundo a día de hoy es naturalista, o sea, yo Ujú, entiendo que el ser humano, pues, somos una criatura biológica que hemos desarrollado unas capacidades mentales de compleja naturaleza y entiendo que el final de la vida es el final de todo, ¿no? No tengo una visión trascendente de lo que vendría después, ¿no? Pero en el aspecto espiritual yo creo que lo espiritual son las cualidades de la psique que nos hacen humanos, como es la inteligencia, la ujú, sensibilidad, la voluntad, eh, el aprecio por el bien y también el sentimiento de convivencia. Para mí la convivencia es una cuestión decisiva, ujú, es decir, es una cuestión la más decisiva. Yo no entiendo que la sociedad actual que está tan atomizada, tan enfrentada, en la guerra de todos contra todos, de Hobbes, ¿no? Pero construida desde arriba. Ya vemos que el poder está constantemente, el poder constituido, político, de los partidos, todo el día está maquinando cosas para enfrentarnos unos con otros, este sector contra el otro, el individuo contra la otra contra el otro, tal. Entonces esto no puede ser vivido mucho tiempo más. El sujeto está muriendo realmente porque el amor es una necesidad de los seres humanos. Es decir, el calor humano, el estar con el otro, con la otra, con los otros, ujú, es una necesidad. Entonces, ¿cuál está siendo la respuesta de la gente? Es muy curioso esto. Como no vivimos en una época revolucionaria, porque no, porque la gente está a la defensiva, entonces la respuesta es de tipo perverso, pero en su origen es bueno, que es el fenómeno de la depresión. Este individuo atomizado que no es capaz de encontrarse con sus iguales porque le han puesto miles de barreras. Nosotros, entre cada dos personas hoy hay varios miles de barreras, no conectamos, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona este individuo? Dejándose morir. La depresión es un estado de premuerte. Y ahora estamos viendo cómo se está disparando de una manera brutal el suicidio, sobre todo en las mujeres, ¿no? Bueno, la depresión ha convertido ya a la mayoría de las mujeres en drogadictas continuas. Este es un fenómeno muy curioso que va a tirar todo por tierra, desde las teoréticas feministas, porque esa es su obra, esta mujer drogadicta, esta mujer enferma, que la han metido en una camisa de fuerza tan brutal en la que ella no se encuentra a sí misma y no quiere vivir. Entonces, primero entran los fenómenos de la ansiedad, la angustia, la depresión y finalmente busca formas directas e indirectas de suicidio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en algún momento esa cápsula de lo horrible se rompiera y la gente comprendiera que es mejor combatir que matarse. ujú. Es mejor enfrentarse al poder que autodestruirse. Y entonces ahí ya sería todo distinto, ¿no? Ya sería todo distinto. Pero Entiendo. o reconstruimos una sociedad del afecto mutuo, lo voy a decir de una manera, digamos, más así aceptable, y de la ayuda mutua. Porque el estado de bienestar niega la ayuda mutua. Es decir, yo pago unos impuestos y a mí me ayudan unos funcionarios. A tomar por saco los funcionarios. Ujú, Yo quiero ayudarme con la gente de mi entorno, con mis vecinos, con mi gente, ayudarnos mutuamente. Y entonces, en esta ayuda mutua, establecer lazos afectivos, convivenciales, de trabajo, de fiesta, ya. de que es eso para el ser humano es una necesidad. Cuando eso el estado de bienestar lo ha privado, lo que ha creado es una sociedad de la depresión, de la locura y del suicidio. Y si no, ahí están los datos. Ahí están los datos. Entonces, hay que desmontar toda esta locura y esta demencia del estado de bienestar para volver a crear una sociedad popular convivencial. Esa es, para mí sería la primera meta de la revolución integral. Esa Ujú. sería la primera meta. Sobre todo hay algo, o sea, todo lo que has dicho estoy completamente de acuerdo. Por señalar un par de puntos, el tema del suicidio, has hecho hincapié en el que había aumentado mucho el suicidio en mujeres. Obviamente los datos que publican los institutos oficiales pues muchas veces no reflejan ni la décima parte de la realidad. Pero me llama la atención que Efectivamente. tradicionalmente, o desde que se recogen estudios sobre este tema del suicidio, el suicidio ha sido algo que era predominantemente masculino, quizá precisamente por estas dinámicas de que el hombre lleva incluido en el mercado laboral y los ritmos de esta vida, digamos, lo más atomizada o más parte de la cadena de montaje, que son hasta para mucha gente deshumanizantes.
bueno, durante todo el siglo XX la adicción al café, al tabaco, a diferentes tipos de estimulantes que se usaban para soportar todo este ritmo de vida, pues eso, al final desencadenaban en que la tasa de suicidios en hombres era mucho más alta que en mujeres, quizá porque tradicionalmente pues, las mujeres llevaban una vida más convivencial, más dedicada a dedicarse a las otras personas que les rodeaban, ¿no? Sus hijos, sus padres, sus hermanos. Y claro, desde hace ya 20 o 30 años que toda esta tendencia se ha revertido y es prácticamente la mujer la que debe trabajar y el hombre el que debe quedarse en casa, ¿no? O prácticamente en lo que se trata de invertir esto. Vemos como si en efecto aumenta la depresión, el consumo de, pues al fin y al cabo son drogas y el suicidio, ¿no? Y, y por otro lado también has comentado la cuestión de... que lo último que habías comentado, se me ha ido el hilo ahora, Hablábamos precisamente del fenómeno, sí, de las mujeres en la nueva lo sociedad. que quería comentar, exacto, la necesidad de convivencia del ser humano, ¿no? Y lo que yo Ujú, veo cuando paso de estar a lo mejor yo que sé, en un gran entorno urbano como puede ser Valencia o Madrid, ¿no? De esa vida en la cual no conoces ni siquiera el apellido del vecino de la puerta enfrente, a ujú, un pueblo pequeño como puede ser el pueblo de mis abuelos. Aparte de todo lo que has dicho de que el ser humano necesita, pues eso, verse reflejado en esa ayuda mutua, que digamos que el estado del bienestar secuestra todo el valor de la comunidad directa para arrogárselo a él, ¿no? Desde los orígenes más tempranos, la policía o el ejército, ¿no? Que antiguamente pues la comunidad se organizaba en armas, hasta más recientemente los propios cuidados, la sanidad o incluso la comida, ¿no? ujú, Llegará el momento, como pasa en ujú. algunos regímenes comunistas. Y el factor importante también que le veo ahí es la cuestión de que cuando, incluso yo que no he vivido allí nunca, pero sí que pasamos los veranos y demás, cuando, me hace gracia porque cuando yo he estado viviendo en Valencia, por ejemplo, trabajando con mis amigos y demás, bueno, sí, en tus círculos internos de amigos y demás, o de compañeros de trabajo, eres alguien, pero luego cuando sales a la calle no eres nadie. Y a mí en el pueblo eso sé que en los pueblos no es la vida idílica ni está todo como mucha gente lo idealiza, pero me llamaba siempre la atención el hecho de que eres alguien, aunque vayas un mes en verano, ¿no? Eres el nieto de no sé Ujú, quién, eres el tal. Y eso es algo que también lo veo importante, esa necesidad que tenemos muchas veces extirpada, pero que existe y realmente esa necesidad de arraigo, ¿no? De pertenecer a una ujú, comunidad como ser humano, como persona y no como, pues, un trabajador o como cualquier otra cosa que al final en las ciudades muchas veces lo que ocurre, ¿no? Viene el fontanero, viene el electricista, viene el no sé quién, ¿sabes? Y ujú, no, pues eso no pasa como pasa en el pueblo, que el albañil es el vecino de allá, que te ayuda, que no sé qué, y lo hacéis entre todos. Es ujú. una anécdota un poco tonta, pero creo que refleja un poco esa necesidad natural que se ha ido perdiendo y que en las ciudades incluso antiguamente existía más y con los pasos de las décadas, lo digo por lo que veo, yo qué sé, incluso en mis padres o en mis abuelos o gente que hace 50 años simplemente, yo qué sé, recuerdo los vídeos de las bodas, la boda de mis padres, ¿no? Y era un evento, mis padres se casaron aquí en Alicante, era un evento, pues eso, que era una ciudad de provincias y aún así pues toda la gente en la calle salía a la calle, ¿no? Casi como hoy se hace en los pueblos, pero incluso en una ciudad, y Ujú. digo que eso en las ciudades ha ido decayendo y se ha ido perdiendo completamente. Y creo que si sigue el ritmo así también ocurrirá en los pueblos más remotos, porque es que no hay otra. Claro. Pues se ha creado una estructura social inhumana, deshumanizada, ¿no? Ujú, En la cual el individuo no se encuentra. Y hay gente que cree que lo único que podemos hacer es lamentarnos porque esto es así y es así, ya está. Pero es que no. Esto es así y el ser humano ahí, como a pesar de todo, no nos han deshumanizado del todo, porque ¿qué es la respuesta de la depresión? Es una ventanilla que se abre para decir, cuidado, me habéis aplastado, me habéis condenado a un trabajo brutal, me habéis prohibido tener hijos, que es lo que hace el feminismo con las mujeres, pero yo sigo siendo un ser humano y como no veo otro camino, no me adapto a esto porque esto no me puede adaptar, entonces lo que hago es matarme. Incluso yo rechazo totalmente el suicidio, pero ujú. comprendo el camino que lleva al suicidio y ese camino lo está llevando muchísima gente. Entonces, las sociedades actuales están metidas en un proceso de autodestrucción, de locura, de envilecimiento total, que ya empezó en realidad hace años con el fenómeno de la droga, que es una locura, porque yo viví bien ese asunto, que era pues los hijos de la gente que se vino a las grandes ciudades, que cuando llegaron aquí, crecen aquí en un sitio deshumanizado, en barrios horribles. Ellos fueron los principales consumidores de heroína en Mm. los barrios de trabajadores de Bilbao, Barcelona, Madrid y tal, ¿no? Entonces ahora igual.
Lo que quiere decir con esto es que hay una situación de inestabilidad muy profunda en el fondo de la sociedad que no se puede resolver con tonterías como es este capitalismo de limosnas, ¿no? Anticapitalismo de limosnas. Quiere decir, dice, bueno, es que nosotros somos anticapitalistas Ya. y entonces nos vamos a dar no sé cuánto dinero más. Que no, que eso no sirve para nada. Lo que necesitamos sobre todo es crear un tipo de trabajo que sea libre, donde el individuo se realice en el trabajo y no simplemente ir a un sitio allí, una mega empresa o algo horroroso que tiene sus oficinas a 14.000 kilómetros de donde tú vives y donde el trabajo se convierte en un tormento. Hoy el trabajo es el principal tormento que sufre la persona día a día, el trabajo asalariado, y es la principal negación de la libertad, es la causa principal de los abortos, porque el 80% de las mujeres abortan porque no pueden tener hijos en su trabajo, porque es que se ven en la calle, les expulsan. Ese es el gran escándalo. ¿Cómo puede un empresario controlar la vida de una mujer hasta el punto de prohibirla tener hijos? Es escandaloso. Y aquí todo el mundo calla. Yo he hecho un par de vídeos que, por cierto, me los han censurado. Hay muchas maneras de censurar. Un día haré una lista de la forma. A mí los vídeos me los censuran de una manera, de unas veces, otras de otra, otras de otra. Pues así vamos, ¿no? Entonces, todo este dolor profundo ante una sociedad que cada día es más totalitaria, más autoritaria, más inhumana, tiene que convertirse en algo más que no sea autodestrucción, tiene que ser destrucción, destrucción del sistema, no contra uno mismo. Uno no lo puede absorber y decir, me voy a destruir más, me voy a machacar más, que es lo que está sucediendo, ¿no? Claro, en una sociedad de sujeto solitario no se ve ninguna salida, pero incluso el sujeto solitario, mejor lánzate al combate, no te dejes arrinconar, no te dejes matar. Ese es el consejo. Aunque es mejor morir luchando que matarte a ti mismo. Lo último que una persona tiene que hacer es caer en la depresión. Si encuentra que reflexione cuando ya esté en el último momento, porque hay muchas formas de suicidio, no solamente es tirarse por una ventana. Por Ya. ejemplo, formas de suicidio puede ser entrar en un proceso rapidísimo de fumar, por ejemplo. La gente empieza a fumar, 2 o 3 paquetes, 4, sabe perfectamente que en unos años fuera, ¿no? Hay gente que no tiene valor para suicidarse de manera inminente, pero sí de manera diferida, o el alcoholismo, o el uso de grandes cantidades de medicinas, por ejemplo, ¿no? Que es el suicidio favorito de las mujeres. Bueno, y hoy en Entonces, día la obesidad, no se te olvide que la en muchos obesidad países. o incluso, pues, otra manera, no se podría hacer una lista, pero es mejor dar rienda suelta a todos esos impulsos hacia afuera. Pero desgraciadamente ha sucedido que el instinto de conservación del individuo se ha destruido. Es decir, antes, cuando en otras sociedades, por ejemplo en los cántabros, la gente no se planteaba o vivo miserablemente o como ahora o ya está, no, la gente decía, esta vida no merece la pena. Los cántabros dijeron, vencidos, ¿qué nos espera? Ser esclavos con los romanos, preferimos la muerte, pero era una muerte digna, una muerte heroica, ¿no? Y quedó ahí como ejemplo para las generaciones futuras, ¿no? Porque ellos no Sí. se mataron a sí mismos, lucharon hasta el final, les hicieron esclavos, se sublevaron, o sea, las guerras cántabras se acabaron así, ¿no? Y luego ya, cuando les cogieron la última vez, pues ya le mataron a todos, ¿no? Sí, eso también Entonces, como me recuerda a los cronistas romanos cuando la toma de Numancia, ¿no? Que decían que mataban a sus hijos, ¿no? Con tal de no hacerles esclavos, que no sé hasta qué punto será verdad, claro, pero sí que refleja ese espíritu de no, de vivir libremente, ¿no? Que se ha cultivado también mucho en la tradición, particularmente en Hispania, que tú has estudiado muy bien con las revoluciones altomedievales en esta zona. claro, es la idea de, vamos a ver, el ideal de la caballería medieval era muy interesante, ¿no? Alguien cree películas de Hollywood, gente muy importante, con espadas, haciendo gestos teatrales que no. El ideal de la caballería era un ideal popular. Aquí estaba la caballería parda, la caballería villana, que combatía a caballo y que eran gente normales, pastores, hortelanos, gente que trabajaba en los molinos. Es decir, entonces el ideal de la caballería consiste en que uno lucha por causas justas y punto, y nada más. Y entonces puede vencer o puede no vencer, pero no se dedica a estar todo el tiempo buscando un sitio donde quedar a cubierto, que eso ahora es lo que está matando a la gente, porque dentro de solo 5, 7 o 10 años ya no va a haber ningún sitio donde quedarse a cubierto, porque el Estado y las instituciones llegan a todas partes, ¿no? Entonces tenemos que recuperar este ideal de la caballería, que es el combate. Por eso yo quise decir, añadir combate al nombre de mi blog, Esfuerzo y Servicio, ¿no? Es un ideal muy bonito porque te evita rigurosamente la depresión, que es la gran enfermedad de nuestro tiempo. Ya hoy es la principal causa de baja laboral,
Entonces Sí. hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, las bajas por depresión es el principal problema que tiene el sistema productivo actual y esto no es nada solo respecto a lo que va a ser hace 5 años, porque claro, el trabajo se ha convertido en algo tan horrible, tan insoportable, que lo que no entiendo es cómo, porque la gente, bueno, en las fábricas chinas ya se sabe, ¿no? La gente se suicida en masa. Las fábricas están rodeadas de sistemas antisuicidio, estas grandes fábricas actuales en China, porque si no la gente se mata en masa. Y el modo chino de producción, como se llama ahora, es el que se está implantando en Occidente, Sí. que además aquí es mucho más incompatible porque la mentalidad occidental no se adapta a eso. Tiene un componente de libertad individual que la cultura china no tiene. El Ujú. confucianismo es solo obedece, 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 cállate, no hables, tú no eres nada, el poder constituido es todo. Mientras que aquí no, aquí todavía no hemos llegado a eso, quizá la próxima generación sí. Entonces, en estas condiciones, quizá el combate sea algo muy duro, pero desde luego uno no muere en él de depresión, ¿no? Y entonces, porque la pérdida del instinto de supervivencia, que es un instinto natural, todos los animales lo tienen, ¿no? Solo hay que Ujú. ver, por ejemplo, no sé si alguien ha visto, cuando todavía hay gente por ahí que pone lazos y que hay un jabalí en un lazo, los lazos, y ves cómo lucha el animal hasta el final, aunque solo se Ujú. le haya pillado una pata en el lazo, lucha y lucha y lucha para escaparse, ¿no? Si cae un zorro, a veces los zorros se roen su propia pata para dejar allí la pata en el lazo o en el cepo y seguir vivos. Eso se ha perdido. Es algo espantoso, porque entonces ya no hay voluntad de vivir. La voluntad de vivir se está perdiendo, en parte porque se ha perdido también la voluntad de reproducirse, que es Mm. el eros. El eros es, en definitiva, es un mecanismo biológico en su base biológica, luego tiene un componente de amor, pero es un mecanismo para la reproducción, ¿no? Entonces tenemos reproducción de la especie a través del eros, a partir del complejo erótico sexual y la supervivencia del individuo a través del instinto de supervivencia. Cuando todos esos instintos se han perdido, entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya qué somos? Esto es porque entonces, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, ¿tú considerarías que toda esta reducción del individuo a una pieza incluso cada vez menos fundamental, ¿no?, en el engranaje de producción capitalista del sistema de producción contemporáneo, porque mucho ya se habla, pues, de la inteligencia artificial, del aprendizaje máquina, el machine learning, ¿no? Al final, y lo que está pasando en China, en China van por delante en todo esto, al final te ves que a mí algo que me aterra y es que acabas trabajando para un ordenador, en cierto modo, ¿no? Eres simplemente, mientras seas útil, al fin y al cabo es un poco el planteamiento que hacen en películas como Matrix, no sé si la conoces, que al final estamos conectados a esa tecnocapitalismo, por así decirlo, que en Asia se ve muy claramente en algunas ciudades muy modernas, como puede ser Shanghai o Hong Kong, ¿no? Y que en unas décadas probablemente pues ya no haya humanidad posible si no es dependiente de un sistema tecnológico complejo y que bebe para sus propios fines y no para los fines, digamos, humanos. Sino... Bueno, la película Matrix se equivoca en el terreno económico, ¿eh? Yo Ujú. cuando haga el curso este de economía, que se hará en vídeos también, claro, voy a dedicar uno a la tecnología. La tecnología no es la maravilla que nos cuentan. Hay un estudio de un profesor cuyo de China, porque allí si dices algo te matan, o sea, allí hay que salir huyendo, claro. Es un sitio tan bueno y tan moderno, ¿no? Y él hace un estudio, él conocía muy bien la economía china, hace un estudio súper pesimista de la economía china, diciendo que aquello va al caos, va al desorden, va a la desintegración. Yo estoy de acuerdo totalmente, porque hay dos tipos de tecnología, la tecnología productiva y la tecnología de control. Hoy lo que se está desarrollando en las empresas es la tecnología de control. Sí. La tecnología de control no es productiva, sino solo pretende imponer el principio de autoridad en la empresa. Es decir, dejar claro quién manda aquí, que manda la gerencia, los gerentes o los dueños o tal. Entonces, esta tecnología que es carísima, es muy cara, porque la otra tecnología productiva, esa sí multiplica las capacidades del trabajo, es decir, gana tiempo de trabajo y crea más producto por unidad de tiempo. Pero la tecnología actual que se basa solo en el principio de autoridad y en la voluntad de poder, no es así, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es hay un torbellino de pérdida de la eficacia productiva en todas partes. Los economistas serios, no los botarates que salen en las radios a decir tonterías, todos ellos admiten
que en los últimos 40 años no ha habido ninguna ganancia perceptible de los rendimientos del trabajo. Esto es importantísimo, porque ¿cómo es posible que una sociedad que se ha tecnificado tanto, inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuántos, los rendimientos por unidad de tiempo, por trabajador, no se hayan incrementado? Claro. Esto es tremendo, ¿no? Porque ante esta situación de deshumanización total, ¿cuál es la respuesta del trabajador cuando vive su mundo? La respuesta es el sabotaje. El sabotaje es el siguiente fenómeno. Vale, me tratan como una escoria, yo soy nada aquí, entonces no me trato con mis compañeros porque todo está pensado para que no me traten, porque me llevo mal. Todo lo que voy a hacer es sabotear todo lo que pueda. Es decir, gastar el máximo de materias primas, el máximo de energía, pero siempre de una manera que no me pillen, ¿no? El sabotaje, por ejemplo, cuando en la Unión Soviética se hace toda la llamada colectivización de que hace el Partido Comunista Ruso, ¿cuál es la respuesta del campesinado? Primero, la insurrección armada. Es decir, la gente dice, ay, nos quitáis todo, nos quitáis los animales, la tierra, pero los bolcheviques, que eran monstruosos, los aplastan, matan a todos y tal, pero los que quedan vivos, que fueron muchos, dijeron, vale, no podemos ganar con las armas, vamos a meternos en una política de sabotaje total, es decir, con disimulo lo vamos a hacer todo mal, nos vamos a desentender de todo, nos da igual todo, nos Sí. hundimos en una partida. El famoso hacer como que trabajamos y hacer como que nos pagan, ¿no? Exactamente, pero eso fue decisivo en el hundimiento de la Unión Soviética porque fue bochornoso que un país que en tiempos de los zares había sido un gran exportador de trigo, de centeno y tal, resulta que no tenía ni para alimentar a su población, entonces tuvo que comprar en Occidente. Entonces, el éxito que tuvo el sabotaje del campesinado ruso, bueno, no solamente ruso, ucraniano, todo esto, ¿no? Fue una maravilla porque demostró que no siempre es necesario acudir a las técnicas de a las bravas, porque ellos no pudieron con los bolcheviques a tiros, pero sí pudieron a partir de ahí. Me desentiendo de todo, no quiero. Y ahora está sucediendo igual, ¿no? Ponen cada vez un sistema más complejo. La gente contesta apatía, desidia, baja por depresión, hacerlo todo mal, todo esto, ¿no? Y entonces esta situación es sin salida. ¿Cuál es la respuesta de las grandes transnacionales? Reforzar los sistemas de control, más cámaras de videovigilancia, más vigilantes. Pero todo esto está creando unos gastos improductivos colosales. Esto es lo que explico yo en mi libro. Entonces, estamos acercándonos a un momento de una crisis del trabajo, como ya se dio en el mundo antiguo con los sistemas esclavistas, ¿no? Sí. Por recapitular un poco y puntualizar el tema de la comparación entre las tecnologías de control y las tecnologías productivas, creo que has dicho. Sí, eso es. En las tecnologías de control, como de forma, por contar una anécdota, yo recuerdo cuando en las primeras prácticas que hice después de la carrera, recuerdo perfectamente que yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Pública y demás, que había un ambiente pues bastante bolchevizado, pero bastante libre y en un sentido, pues como es la universidad en ese tipo de carreras, no hay facultades de humanidades y tal. Y recuerdo llegar a la oficina, una oficina que trabajaba en una consultoría tecnológica y tal, y que me recordaba mucho más esa oficina, digamos que ya se supone que estás en la vida adulta y demás, y eres responsable individual y con capacidades, me recordó mucho más a volver a la primaria, en la educación, que a dar un paso después de la universidad y decir, bueno, ahora soy responsable. No, toda la gente que me rodeaba, que era gente la mayoría mayor que yo, de 30, 40, 50 años, vivían asustados también como las tecnologías de control no son solo las cámaras de seguridad, sino como hablamos antes, todas las tecnologías institucionales que impiden que, pues que si uno se queda sin trabajo pueda encontrar otro trabajo en el cual se le respete mejor o se le considere mejor como persona, etcétera. Pues todo esto sumado pues hace que la gente se vuelva dócil, digamos. Ya, no estoy diciendo que haya que ir a insultar al jefe directamente, obviamente, eso no es lo que estoy diciendo, pero sí que notaba como, pues eso, tenía un ambiente más militar que un ambiente laboral o como yo esperaba después de la universidad, ¿no? Era un ambiente más de eso, de vigilar y castigar, por utilizar el término de Foucault, ¿no? Más parecido a las cárceles, a los colegios o a las instituciones mentales que a una oficina moderna y productiva, ¿no? De cómo se supone que es lo que uno esperaba ver. Claro, pues ahora en la sociedad actual se están sumando unas crisis fundamentales, ¿no? Una es la crisis del trabajo, que está ahí. Bueno, la gente seria, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una escuela, que esto ya lo dijo hace 30 años, que las tecnologías actuales no estaban incrementando los rendimientos del trabajo. Esto es la mayor acusación, porque se supone que cada vez menos personas van a producir más bienes y servicios. Y dijeron, no, eso no está pasando.
Pero luego está la crisis demográfica, es decir, aquí la gente piensa que ahora todo consiste en traer inmigrantes de África, Ya. porque ya es el único sitio donde quedan, ¿no? Luego ya los traerán del planeta Marte o del planeta Saturno, no sé de dónde, ¿no? Pero es toda una locura, o sea, es como una huida hacia adelante en la locura, la crisis demográfica, la crisis de la salud mental, que es la tercera crisis, que no tiene remedio, porque, es decir, el sistema de dominación requiere que estemos enfrentados unos con otros, que divide y vencerás, ¿no? Pero el ser humano no es un sujeto hecho para la soledad, es un sujeto hecho para la convivencia y luego necesitamos ratos de soledad, pero ratos para estar con nosotros mismos, pero tenemos que vivir en un ambiente convivencial, relacional. Y si no, perecemos. Eso no es un lujo del que podemos prescindir, no. Es una necesidad vital, ¿no? Entonces ya solo estas tres crisis ya están hablando de que las cosas se ponen muy mal, ¿no? Podemos juntar, por ejemplo, la crisis de los suelos agrícolas. Yo tengo bastantes libros o varios libros sobre agricultura. Los suelos agrícolas esquilmados para producir alimentos para las ciudades en condiciones terroríficas. Bueno, todo esto, ¿no? 3, 4, 5 Bueno, sobre el tema de la agricultura, la verdad es que yo cuando estoy ahí en los Montes de Toledo y hablamos de temas, pues simplemente, por eso que al final lo típico, se les prohíbe cualquier margen de maniobra del tema precios o tema tecnología, ¿no? Y se les da las migajas en forma de subvenciones europeas o nacionales o como sea. Y al final es eso, siempre se comenta un poco como chiste, ¿no? Que el precio de la cebada lleva igual 50 años prácticamente. Efectivamente, pues entonces todas estas grandes crisis que son fundamentales, porque claro, por ejemplo, la crisis demográfica, un mundo de ancianos, que ya no hay países, los únicos países que tienen ya un excedente poblacional pues son los de el Ecuador africano, Nigeria, todos estos, pero es que no sé si la gente sabe, y lo voy a repetir cientos de veces, que China necesita 30 o 40 millones de trabajadores porque ellos hicieron la barbaridad de el hijo único, que Sí. imponer a la gente los hijos que tienen que tener es el peor totalitarismo. Se supone que forma parte de las libertades naturales, como comer lo que a uno le guste, hablar cuando uno quiera, rascarse la oreja cuando le dé la gana. La gente tiene que ser libre para tener los hijos que quiera desde 0 hasta 200, ¿no? Suponiendo que se pudieran tener 200 hijos, ¿no? Entonces, cuando eso se conculcó a través de la ley del hijo único por el Partido Comunista, al principio funcionó muy bien. Claro, las mujeres trabajaban 14 horas porque no tenían hijos, pero ahora ya resulta que no tienen gente. Entonces, ahora aquí hay una locura, ¿no? No se está haciendo absolutamente nada por promover la natalidad, nada de nada. Yo no creo en las medidas monetarias, es decir, no se tienen hijos por dinero, solo eso es secundario, pero sí creo en una recuperación de las nociones de amor y erotismo, eso es lo que se tiene que hacer, eso es el remedio, porque es el remedio de la naturaleza, es decir, la especie humana se ha reproducido a través del amor y del erotismo. No se está haciendo nada, ¿no? Y ahora es toda esta vociferación por tonterías, todo el día discutiendo tonterías que son nada más que pantallas para que no vayamos a los verdaderos problemas, que si los trans, los antitrans, los patatín, los patatán, las chorraditas, la derecha, la izquierda, todo esto es pura chatarra verbal, ¿no? Los problemas profundos son la reorganización del trabajo para que el trabajo pueda ser productivo, porque ahora ya no lo es, la reformulación de las condiciones de vida para que las ciudades no sean monstruos que lo absorben todo, el problema demográfico, estos son el problema educativo, son los 4 o 5 problemas. Como no se les está dando solución, su problemática, sus contradicciones internas se van a multiplicar y se va a alcanzar un momento de crisis. Es decir, todos estos problemas inherentes a cada una de estas ramas de la existencia humana se van a juntar y entonces va a crear como una masa crítica explosiva. Eso ya lo estamos viendo, ¿no? Yeah. Porque ¿por qué están matando a los improductivos? Facilísimo, ¿no? El Estado está súper endeudado. Entonces, han matado a 100.000 personas mayores que cobraban pensiones. Eso es un dinero que se están ahorrando. Así de claro, así de brutal. Incluso hay algún sinvergüenza de las alturas de un ministerio que le dice abiertamente, el Estado, la Seguridad Social se ha ahorrado todo eso. Bueno, entonces ahora también vamos a matar luego a quién más. A ver, es decir, también puede llegar un momento que digan todos los que lleven un año más en el paro, aunque tengan 25 años, les vamos a matar también, porque si llevan más de un año en el paro, se han convertido en improductivos y como no encuentran trabajo o no hay trabajo, pues les matamos también, ¿no? Que todo esto se viva con la indiferencia que se está viviendo es porque hay una pérdida de lo más decisivo, que es la voluntad de vivir.
¿no? Porque esto tenía que ser para que la gente saliera a la calle y dijera, no vamos a volver a casa hasta que se aclare esta locura de la matanza de improductivos. ¿Qué está pasando en las residencias de tercera edad? ¿Cómo la gente no se subleva cuando sabemos que a muchísimas ancianas las han encerrado en una habitación 2, 3, 4 días hasta que han muerto? Esto, incluso hay vídeos en internet que te lo explican, ¿no? Entonces, ¿qué vivimos? Luego vienen los gilipollitas a contarnos que es que el problema judío, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, pero se está reproduciendo aquí. Yo no niego que eso no fuera verdad, pero es que ahora se está reproduciendo y estos que se indignan tanto con algo que pasó hace 60 años no hacen absolutamente nada porque son cómodos, porque quieren seguir viviendo, porque saben que el Estado les golpearía. Entonces, queda la responsabilidad de denunciar eso en una minoría. Pero es que tenemos que ser más gente quien los denunciemos. Sí, la verdad es que la cuestión de la cantidad de gente que falleció el año pasado en las residencias, ya sea por el coronavirus o otras afecciones, la verdad es que yo creo que, bueno, yo tengo varios conocidos que sus abuelos o padres han fallecido de este modo el año pasado. Y la verdad es que es algo que desde hacía un tiempo que no se menciona en ninguna parte, ¿no? Antes era como, uy, las residencias son problemáticas, hay que llevar mucho cuidado, que este virus, esto cual. Y ya desde hace un tiempo como que eso no ha pasado nunca, ¿no? Incluso el hecho mismo, eso de segregar, dicen, es que a nadie se le debe segregar. ¿Por qué segregamos entonces a los ancianos en residencias? ¿No tenemos capacidad para integrarlos en nuestra vida hasta el último momento? Es que se ha creado una sociedad monstruosa, pero es tanta su monstruosidad y tan justificada es esa monstruosidad. Las residencias son lugares infames, infames. Una sociedad que se respete a sí misma no puede tener residencias de la tercera edad. Tiene que crear un sistema productivo que mantenga a la gente agrupada familiarmente o agrupada vecinalmente. Yo soy más partidario de la vecindad que de la familia también, pero la familia luego están extensa, los ¿no? vecinos. Entendida. Claro, y también luego pues la gente que vive al lado, un anciano o una anciana tiene que estar hasta el último momento con la gente con la que ha compartido su vida, no llevarla no se sabe dónde con una gente que no conoce de nada. Por muy bien que la traten, eso es monstruoso. Entonces se ha ido acumulando monstruosidades, la prohibición de tener hijos, que ahí se juntan los empresarios, las feministas, las canales de televisión enloquecidos. Se ha creado una sociedad enloquecida en donde a la gente se la machaca, se la adoctrina en cosas que no pueden funcionar. Funcionan un poquito. ¿Cómo pasó en China? Ley de hijo único, 1979, estupendo, 30 años, aquello funcionó. Ahora ya la sociedad china se está desmoronando por falta de población joven. Dicen que les faltan entre 400 y 600 millones de trabajadores. 40 y 60 has dicho, ¿no? Entre 400 y 600, sí, en un país 400 de millones. Sí, porque es que, claro, es que no nació prácticamente nadie, ¿no? Porque primero podías tener un hijo, pero es que mucha gente por el asunto de triunfar en el empleo y tal y cual, ¿no? Pues no tuvo ni un hijo. Pero ahora, claro, la gente que en 1979 tenía 30 años ya está jubilada, ¿no? En el momento más productivo una persona puede ser cuando tienes 30 años, ¿no? Entonces ya está jubilada. ¿Y ahora qué? Y ahora la economía china se está caotizando. Igual pasa en Japón también, ¿no? En Japón hubo su momento, allí no se aplicó una ley porque, bueno, con todo, los partidos comunistas pueden hacer lo que quieran, son el peor fascismo, Sí, el peor pero totalitarismo. el ejemplo de Japón es bueno, ya entrando a ese tema, porque la cuestión es que en Japón no se aplicó estas leyes totalitarias, pero aún así se dejó tuvieron muchos menos hijos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el milagro de Japón económico y demás, ¿no? La natalidad, en cuanto allí se aplicaron medidas occidentales, americanas y demás, la natalidad cayó bastante. No tengo los datos en la mano, pero estoy seguro de que a día de hoy la población de Japón será de las más envejecidas de Asia, incluso. No tanto como la población del Estado español, ¿eh? Hombre, ya. Nosotros somos el país del mundo. Vamos a ver, nosotros vivimos en un país que está loco, se ha vuelto loco. O sea, aquí está la desesperación que tienen las élites del poder por machacar, por destruir, por agredir, por imponerse por la fuerza, por inventar pseudoproblemas, por ocultar. No tiene futuro este país, salvo que haya una verdadera rebelión popular combatiente, porque esto es peor que Japón. Aquí se han creado las mayores aberraciones. Es una sociedad de las aberraciones. Yo incluso quiero escribir un libro que se llame España, el país aberrante. Y entonces simplemente hacer una enumeración de aberraciones, ¿no? Porque incluso en Japón, con todo, se han permitido unas ciertas libertades que aquí se han negado, ¿no? Aquí es imposible. Es decir, por ejemplo, sobre mí ejercen una censura total.
Ya se sabe que no, yo tengo publicados 30 libros de Ujú. diversa temática, diversa naturaleza, ¿no? Y entonces eso no me sirve para nada. He hecho casi 400 vídeos en total, tampoco sirve. Es decir, tienen que estar sacando a intelectuales enloquecidos que no tienen ni idea de nada, diciendo necedades y repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Repitiendo siempre el mismo mensaje autodestructivo, delirante. Por ejemplo, cómo se metió aquí el fenómeno de la droga, que ha matado a 600.000 personas. La droga la metieron las instituciones, la metió la policía, era el poder. En fin, se han hecho cosas aberrantes. Entonces eso no es gratuito. Es decir, en una sociedad en desintegración. La gente joven tiene que pensar que este país no tiene futuro salvo con un movimiento tremendo de enfrentamiento con un poder que está loco. Los poderes constituidos españoles están locos. Los partidos políticos todos están locos, están enfermos. Y bueno, pues los próximos años seguirán. No es casual que viene el asunto del COVID y es el país del mundo que tiene más muertos por millón de habitantes. Todo lo malo somos los primeros, todos. O sea, no hay más que ver cualquier sitio. Consumo de cocaína por tal, el máximo también, ¿no? Número de abortos, el máximo. Y todavía hay mucha gente enloquecida que piensa que es poco, pero esta gente enloquecida es porque está financiada. Hay que ver los canales de financiación, ¿no? Hay Ujú. que ver quién paga. Por ejemplo, yo sigo teniendo problemas de censura tremendos, mando un artículo a una revista digital y no me lo cogen. Un artículo sobre la alta edad media. Ya me dirá alguien que tiene que ver eso con lo que está pasando hoy, ¿no? Pues no, señor, no me lo cogen. Entonces, ¿por qué? Porque una gente enloquecida está presionando a la revista para que no me lo cojan. ¿Por qué? Porque no les gusta mi libro sobre demografía. ¿No Ujú. sería mejor crear un país en el cual sea posible el debate? No pretendo que estén de acuerdo conmigo. Para mí la libertad de expresión es sagrada. Pero ¿no sería mejor hacer juego limpio y no juego sucio? Es decir, si alguien dice algo mal, se le critica, ¿no? Se disiente, Sí, pero no se le amordaza, se le calla, se le amenaza, se le cierran todas las posibilidades para destruirle psíquicamente, porque es el sistema. Hoy a los disidentes se les cierra todo el camino y entonces a la espera de que revientes, ¿no? Y es el sí, juego conmigo desde hace ya 8 años, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, cuando algo se tiene así de amordazado, tiende a explotar, ¿no? Cuando se ejerce mucha presión, entonces yo espero que volviendo otra vez a una mentalidad muy hispánica del combate cueste lo que cueste, es ujú, decir, de la decisión de luchar, de decir, bien, pues tampoco es tan importante la vida, ¿no? La vida es muy importante, pero no a cualquier precio, no cualquier vida. Yo no quiero vivir cualquier vida. Tiene que ser una vida que tenga dignidad, tenga respeto, tenga épica, tenga optimismo, tenga futuro. Y ujú. entonces ahí ya haya una recuperación de los valores hispánicos que se pusieron de manifiesto por última vez, entiendo yo, en la guerra contra Napoleón. Napoleón era el Hitler del siglo XIX. El Ujú. Hitler, exactamente, era el Adolfo Hitler, un fulanito salido de ahí, un don nadie, Sí. que la Revolución Francesa, esa monstruosidad que hoy hasta el Macron ha pedido ya perdón por la Revolución Francesa, lo cual yo es que me parto, yo que llevo 20 años criticándola. Bueno, entonces fue el último momento en que una sociedad sana, una sociedad civil dijo no, y vamos a luchar por lo que creemos, ¿no? Entonces ahora tiene que, claro, eso ya hace ya 200 años, ¿no? Pero ahora tiene que volver a suceder algo así, como una insurgencia, y si no, la destrucción del país, pero de la forma más miserable. Pues los suicidios van a llegar hasta, yo que sé, altura. Los datos que dan el INE sobre suicidios son falsos. Los datos que da sobre el número de hijos por mujer son falsos. Es mentira. De Ujú. los datos que dan, que ahora dan 1,27 hijos por mujer, pero ¿qué va? Incluyendo los inmigrantes, no llegamos a 0,9 hijos por mujer. Ya se ha entrado ya en el juego de, como no pueden ya presentar nada positivo, pues entonces en el juego de las falsificaciones. El número de suicidios se ocultan. El número de fallecidos por el COVID o lo que sea, pues también se oculta, ¿no? Pero, ¿qué futuro tiene eso? ¿Lo van a ocultar todo? Cuando las ciudades estén desiertas, cuando ya no quede nadie, cuando el poder y la riqueza se hayan concentrado en una minoría riquísima, hoy básicamente los varones de la izquierda, porque hoy ¿quién son los más ricos? Los capitostes de la izquierda, los jerarcas de la izquierda. Ellos son los que tienen las mayores Bueno, casas y y los mayores beneficios económicos, porque ellos son eso los favoritos del capitalismo. quizá Bueno, en España no se ve tanto, pero en Estados Unidos, en la cultura de Silicon Valley, ¿no? Y todo el woke capital que le llaman, que son todo gente en general de izquierdas, ¿no? claro, gente Las empresas bonita, más gente potentes del del mundo. progresismo. Mm. Entonces, cuando se llegue a esa situación, quizá haya gente que despierte. Pero lo que yo propongo es
a establecer criterios de autoconstrucción del sujeto, pero no solo sobre valores intelectuales. Los valores intelectuales están bien, el ser humano es un ser pensante de manera natural, pero tiene que ser también un ser con voluntad, con fortaleza, con energía. No olvidemos que la palabra virtud viene de un latinajo antiguo que significa fuerza, vir, fuerza. De ahí viene virilidad, virtud, ¿no? Todo esto. Entonces, si no encontramos este recurso, este retorno a la fuerza, pero no una fuerza bruta, no una fuerza irracional, no una fuerza al servicio del mal, sino tiene que ser una fuerza al servicio del bien, ¿no? ¿Cómo definimos el bien? Bueno, pues cada cual que lo defina como quiera, ¿no? Pero yo entiendo que desde muchas corrientes y desde muchas personas podemos llegar a una coincidencia en lo que es el bien, ¿no? Y lo que es el mal también, en líneas generales, ¿no? Entonces tiene que haber un movimiento regenerador que se base en esto y no tanto en las diferenciaciones por ideologías. Por suerte, ya hoy las ideologías pesan menos, mucho menos que en el pasado, ¿no? Claro. Yo siempre he lamentado la ideologización es división, pero también son necesarias a veces las ideologías, ¿no? Son necesarios pues tener un sistema de valores propio, una axiología, un sistema moral, pero sin esto las cosas no pueden funcionar, porque el intelectualismo el típico intelectual que escribe un libro de crítica, libros críticos número 200 billones. Sí, que ya no lo sabemos todo. Sabemos todo lo que está mal, la crítica. Lo que necesitamos es una construcción del sujeto que sea un sujeto fuerte por el bien. Y tiene que haber un programa de construcción de una sociedad razonable. No una sociedad perfecta, porque eso no existe ni nunca va a existir, ¿no? Los humanos somos imperfectos por definición, pero entonces hay esta intelectualidad que relaciono con lo que me engolfada en unos ejercicios escolásticos en el sentido más exacto. Un criticismo vacío que además, si ellos ya dicen, yo no conozco hoy a ningún intelectual que no sea un lacayo del poder. Y sí, lo hay, que lo habrá, pero no son conocidos. Ya. Entonces, sí, obviamente, pero yo en cierto modo pienso que en torno a la estructura de Estado, si se puede decir así, siempre ha habido intelectuales de este tipo. Lo que pasa es que hoy es tan grande que los hay en todas partes. Pero vamos, como hablabas antes con los reyes católicos, tenías a Maquiavelo, ¿no? En parte con ese ejemplo, que bueno, Maquiavelo estaba en torno a los Medici, pero era lo mismo que pasa ahora. Lo que pasa es que igual no había tantos o no había tanta capacidad. Pero bueno, un matiz que sí que haría un poco a lo que estabas comentando, o una puntualización, es la cuestión de, has dicho que cada uno tenga su idea de bien o algo parecido. Pero que luego has matizado, has dicho, bueno, pero probablemente podemos ponernos de acuerdo en que el bien orbita o gira en torno a unos cuantos valores o unos cuantos factores. Claro, antes has comentado, sin una idea que no tienes una idea de trascendencia en torno a la vida de después o de antes o lo que sea. Yo lo que veo que a mí me faltaría como para completar el esquema es un poco el valor que tiene para mí dentro de la tradición occidental, por ejemplo, el cristianismo es esa idea de moral o de bien que se fija en torno pues el ejemplo de Cristo, el avanzar hacia a Dios como guía y verdad, ¿no? En cierto modo, y que eso ha marcado la diferencia en cuanto a estándares morales, que por otra parte fue muy criticado pues por autores románticos pues, como Nietzsche o demás, ¿no? El decir que era la moral de los esclavos, ¿no? Y demás. Pero sí que es verdad que dentro de volviendo a Nietzsche, dentro de un paradigma aristocrático, yo el paradigma aristocrático de la moral de los aristócratas o de los señores la veo un poco en torno a la guerra del todos contra todos y el más fuerte vence, y en cambio la moral de los esclavos veo que es la que fija ciertos valores como de amor o de virtud o de bien, que por otro lado en morales superiores o de señores, que no deja de ser un poco el mismo juego de siempre, ¿no? De Roma contra los cristianos o de como tú señalas en tus libros pues de los revolucionarios bagaudas contra el poder visigodo, el poder medieval o lo que sea. Al final es siempre lo mismo, ¿no? Este tipo de fuerzas que configuran un poco toda la tradición occidental. ¿Y cómo ves, o sea, cómo... bueno, te has dicho antes que eres un naturalista, entiendo que tu idea del bien se deriva un poco de este naturalismo, ¿no? Sí, mira, te digo algo. Si a mí hay alguien me cae particularmente mal en Nietzsche, me parece un imbécil. Y la gente que le sigue, yo les miro y les digo, ¿de verdad que os gusta Nietzsche? Joder. Vamos a ver, mira, Nietzsche es una falsidad, es una impostura. Primero era un hombre muy inculto. Cuando lees sus libros allí no encuentras nada. De vez en cuando se permitía alguna frase solemne y tal, ¿no? Entonces los discursos de Nietzsche
están basados en una falsedad. El típico lector de Nietzsche no se da cuenta que Nietzsche está diciendo algo. Yo soy superhombre porque tengo detrás a la policía. ¿Entiendes? Quítate la policía detrás, Nietzsche, y ven a dar la cara. Porque claro, cualquiera es un superhombre cuando llegas detrás a toda la Guardia Civil armados con fusiles. O sea, lo que está diciendo Nietzsche, que él es un superhombre porque tiene el Estado detrás, porque él es un ultrarreaccionario. Él aconsejó a la clase alta alemana y a la francesa que fusilara a todo el mundo cuando la Comuna de París. Ahora se han estudiado las cartas y él creía que había toda aquella gente que era una mezcla de socialistas, utópicos, bueno, todo lo que fue la Comuna de París, ¿no? Que yo es un movimiento que apoyo. Entonces él dijo, todos estos hay que matarlos a todos. Y él protestaba porque no se fusilaba lo suficiente. Se fusiló, me parece, a 30.000 personas, ¿no? Entonces, cuando un individuo sabe que no tiene detrás nadie, que la Guardia Civil no está detrás de ti dándote apoyo o los aparatos policiales, sino contra ti, entonces la filosofía de Nietzsche se cae por su peso, porque tienes que basarte en ti mismo, no en la fuerza del Estado. Entonces, como las lecturas intelectuales de las cosas son sesgadas, es decir, no tienen en cuenta las condiciones reales en que se crean. Nietzsche era un estatólatra tremendo, por eso los nazis le admiraban, ¿no? Porque él creía que un aparato fuerte de poder, claro, alguien ha dicho, Nietzsche era el personaje que leían los de la Gestapo en sus ratos libres. Claro, es verdad, eso es así. Yo no encuentro mejor definición, pero una persona normal, de ahora que va a leer a Nietzsche, pues que tenga en cuenta quién era Nietzsche. El personaje no era un sujeto que escribía, sino un sujeto estructurado en un orden social basado en un crecimiento del aparato policial y militar, un crecimiento exponencial, que es lo que sucedió en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Cuando él... Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Luego, su idea del cristianismo, pero vamos a ver, señor Nietzsche, usted está hablando de alguien que vivió en Palestina en el siglo I, que él da la cara y le matan, ¿no? ¿Dónde está la cobardía? Yo no lo entiendo. Ya. Claro, es que la gente se ha acostumbrado a entender las cosas al revés, ¿no? Porque en la historia de alguien que se subleva, que dice lo que dice, y entonces pues le hacen un montón de acusaciones, le torturan y le matan, según el procedimiento habitual en el mundo romano, que es la crucifixión. La emplearon también contra Espartaco, contra los cántabros, o sea, no fue un procedimiento, era una forma de... Había muertes mejores, pero a los más malos, según los romanos, pues les crucificaban, ¿no? Sí, sobre todo tengo entendido que lo hemos comentado al principio, el tema de la muerte de Jesús, pero la crucifixión se aplicaba sobre todo como era un poco aleccionadora, ¿no? Para mostrar el poder de... Pues se crucificaba en los caminos, bueno, en Jesús en este caso en el monte, ahí en las afueras de Jerusalén. Pero claro. Era sobre todo eso, una visión que lo hemos comentado al principio, que a Jesús al final los romanos en el Evangelio, ¿no? Que Pilato no quiere crucificarle, pero lo crucifican después, o sea, al final se lava las manos porque le dicen que está suplantando al César, al poder político, ¿no? Y por eso le crucifican con ese letrero y por eso le crucifican como porque igual que Espartaco era una amenaza política, Jesucristo era una amenaza política, o los rebeldes cántabros era una amenaza política. Claro, pero vamos a ver, entonces la idea de Nietzsche es, cuando él dice que es la ideología de los esclavos, que lo era, pero de los esclavos combatientes, el cristianismo en sus orígenes se difunde entre los esclavos, las mujeres y los libres pobres. O sea, esos son los tres grupos sociales que le apoyan. Pero Nietzsche tiene que contestarnos, ¿la caballería cristiana del siglo XI era débil? Ya. ¿O es que él no tenía ni idea de nada? Es que esto, vamos a ver, si ha habido una fuerza combatiente que se basa en el valor individual y en la idea del riesgo, nunca ha habido nadie en la historia de la humanidad, porque la caballería cristiana no eran las legiones romanas que se basaban, era una máquina. No, no, la caballería individual era la caballería cristiana del siglo XI era un compromiso individual con la noción de bien, y el bien era definido por uno mismo. No es interesante este asunto, ¿no? Sí. Entonces, lo que Nietzsche está diciendo, él ignora todo el mundo del medievo, pero tenía que crear un sujeto recrecido en la maldad, que luego pudiera ser un buen escuadrista con Mussolini, que pegara palizas a la gente, que matara, o un buen gestapista, porque claro, es decir, ¿qué tenían? Yo me he enfrentado muchas veces a los fascistas de extrema derecha y a los de extrema izquierda, ¿no? Vamos a ver, ¿qué valor tiene un nazi con los que he tenido 6 o 7 peleas gordas a lo largo de toda mi vida, algunas con sangre? ¿Cuál es el valor que tienen esos tíos cuando saben que detrás de ellos tienen a la policía? A mí me parece que es jugar con ventaja, ¿no?
O cuando ellos sí se ven como, me ha pasado un par de veces, ya muy, muy cogidos, sacan la pistola porque saben que no les va a pasar nada. Y si tú se los entregas, como me pasó una vez, que conseguimos detener a uno y se lo entregamos a la policía le lleva 30 metros para allá y le deja libre sin ni siquiera pedirle el carnet de identidad, a un cabeza rapada. Entonces, ¿quién está hablando de valor? ¿Nietzsche es valiente? ¿Su gentuza es valiente? No, ellos no son valientes, son cobardes. Luchan porque tienen detrás el poder constituido. Lo difícil es ser valiente contra el poder, contra los grupos parapoliciales, paramilitares, contra los escuadristas. En Italia, por ejemplo, cuando Mussolini hace la marcha sobre Roma, ¿quién hace la marcha sobre Roma? El ejército. Si allí no fue nadie. La marcha sobre Roma fue una pantomima que llovía, que dijo, bueno, aquí no viene nadie. Entonces llegó el ejército italiano con camiones, con mantas, con comida y les fue aproximando a Roma. Y luego hicieron el paripé de bajarse de los trenes, de los camiones, 2 kilómetros antes para entrar todos juntos en Roma. Si no hubiera sido por el ejército, Mussolini hoy nadie sabría quién es. Igual Hitler le lanza el ejército. Es el ejército el que le va impulsando. Él empieza su carrera política como un personaje a sueldo del aparato militar. Él cobraba bueno, pues de la época para ir a hacer mítines y estas cosas y mantener controlada a la gente que estaba desesperada con el militarismo alemán después de la Primera Guerra, ¿no? Entonces, Entonces es ahí donde hay que entender el personaje. Por claro, eso iba, todo iba, lo de Nietzsche es tan odioso que es que a mí una colección tal de mentiras y de falsedades que entiendo que las sigan quienes no conocen la verdad de los hechos. Sí, muchas veces Nietzsche también fascina a la gente joven, un poco sin mucho conocimiento. Yo recuerdo cuando tenía 15 años leer los primeros libros, porque era como lo que te llegaba desde arriba muchas veces, ¿no? Al final es un pensador que permea porque se nos vende o se le ha vendido a la juventud en las últimas décadas como algo transgresor, ¿no? Y creo que va un poco por ahí. Pero lo que estabas comentando de el que se enfrenta, la valentía, digamos, del que se enfrenta contra el poder constituido, ¿no? Digamos, que creo que eso enlaza muy bien con la idea de épica que hemos tratado de comentar a lo largo de toda la conversación. Y, Claro. y de nuevo entronca pues con esa voluntad de luchar pues con un idea, o sea, por un ideal de justicia y de bien, aunque pues eso, aunque sepamos que la victoria no está ni mucho menos garantizada ni que está próxima en muchas medidas, pese, porque también se puede dar el escenario siguiente, y es que, pues bueno, que tengas razón en el análisis que planteas de que todo se está desmoronando y que no hay una alternativa viable y todo vaya hacia la disolución y ya veremos qué pasa mucho más adelante, ¿no? Pero Claro. yo la verdad es que sí que tengo fe en que, pues eso, que pueda haber un revulsivo, algo un punto de inflexión en algún momento de los próximos años, el cual pues de esperanza y de un poco de miras hacia el futuro, ¿no? A nuestra gente y al pueblo en España y demás, pues eso, que a día de hoy está muy castigado. Entonces, sí, ya llevamos 1 hora y 20, así que si, por recapitular un poco, te quería plantear el siguiente ejercicio de decir, pues eso, de echar un poco la vista al futuro, aunque nunca tenemos poderes para vaticinar lo que va a pasar el día de mañana, pero sí, digamos, con todo lo que hemos planteado, eh, cómo encuadras tu trabajo y tus perspectivas en torno tanto al comunal como a los valores individuales y la revolución integral de cara a los próximos años. Pues mira, lo importante para mí no es preguntarnos qué va a pasar en el futuro, sino ¿Qué qué vamos a voy hacer, a no? hacer. Sí, ¿qué voy a hacer primero? Primero yo. Es decir, primero ahí tiene que haber un compromiso individual. Es decir, uno se tiene que quedar a solas consigo mismo y decir, yo voy a hacer esto, voy a correr un riesgo. Y luego Ujú. el nosotros. O sea, la doble dimensión humana del yo y del nosotros, ¿no? Todos somos un ser humano individual y al mismo tiempo un ser humano social, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Que haya una reacción positiva, que consigamos dar con los procedimientos para vencer a una sociedad muy enferma pero muy poderosa. Pensemos, por ejemplo, el poder enorme de los medios de comunicación adoctrinadores. Entonces, si le damos solución, pues podríamos, digamos, realizar una revolución positiva, una revolución constructiva, una revolución basada en valores. Y entonces, pues supongo que la humanidad podría salir adelante. Si no,
pues si las fuerzas del horror y del mal y de la opresión son demasiado potentes, pues la humanidad entraría en un periodo de declive permanente. Podría instalarse por siglos o milenios una situación de desintegración, de descomposición, bajaría muchísimo. Ya hay por ahí, pueden decir que a finales de este siglo la población sobre el planeta bajaría de los 7.500 millones de habitantes quizás solo a 500. Yo pienso que incluso esa valoración es exagerada, es decir, morirían de cada 15 personas, 14. Yo pienso que puede incluso bajarse a unos escasos millones, ¿no? Los elementos de destrucción son enormes. Fíjate, por ejemplo, las condiciones de existencia que se imponen a las mujeres están haciendo que la fertilidad femenina en la edad antes de la menopausia, quiero decir, en la época, estén creciendo espectacularmente. Hay médicos que hablan del 40% de las mujeres infértiles. Entre, pongamos, 16 y 45 años, ¿no? O sea, nos acercamos a la mitad, crece exponencialmente. Y esto es porque se está conculcando algunas normas básicas de la naturaleza sobre la fertilidad y la vida erótico, emocional, sentimental de las mujeres. Como se las ha sometido a una camisa de fuerza terrible por el feminismo, entonces la respuesta de las mujeres es el enloquecimiento total. Y ese enloquecimiento afecta a su potencial reproductivo. Entonces, en estas condiciones se puede llevar a que la humanidad quede reducida a unos pocos millones viviendo en un mundo de ruinas, con unas tierras devastadas, y esto no dentro de 500 años, sino incluso solo dentro de 30. La gente que hoy tiene menos de 50 años va a ver cambios que pueden ser espeluznantes o pueden ser maravillosos, ¿no? Pero depende de lo que hagamos, porque visto con una perspectiva distanciada, es decir, si nos distanciamos, todo lo que ha pasado con las políticas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y del gobierno español son aterradores. O sea, pero es que esto solo es el principio, ¿no? Ya sucedió antes con la droga, luego sucedió con la prohibición de tener hijos, que es delirante. En China lo hacen a las bravas por un decreto ley y aquí lo hacen incluso de peor manera, porque son unas argucias, hubiera sido mejor que se hubiera hecho como en China, ¿sabes? Porque al menos había quedado claro. Aquí todo se hizo por argucias, por artimañas, que ha enloquecido todavía más a la población, sobre todo al sector femenino. Yo creo que aquí no se podría haber hecho directamente o no se hacen esas cosas directamente precisamente por lo que comentábamos antes de que la mentalidad confuciana es distinta a la mentalidad occidental. Sí, estoy de acuerdo, pero en cierta medida al no haberlo hecho abierto, porque aquí todo se hace solapadamente, es decir, aquí a la gente se toman medidas horripilantes y luego se busca un creativo que le venda a la gente eso con alguna idea de la igualdad, la liberación, el progresismo o cualquier tontería, ¿no? Y eso es así, y de eso sobre todo se encargan los intelectuales progresistas y de izquierda, ¿no? Entonces, pues la situación puede ser realmente, pues, preocupante, pero yo entiendo, es que para mí lo que vaya a pasar o no vaya a pasar, me importa menos que la respuesta, ¿qué voy a hacer yo? Es decir, ¿qué voy a hacer yo? Yo ya sé lo que voy a hacer, yo voy a mantenerme en mi lugar, en mi sitio, en un combate, ¿no? Con mis propias ideas, ¿no? También quería añadir, porque creo que tengo que ser claro, yo apoyo mucho el cristianismo, pero no apoyo a la Iglesia. La Iglesia me parece que no ha sido cristiana, no ha seguido el ideario cristiano, ha habido un cambio desde el tiempo de Nicea, pero el cristianismo me atrae mucho la parte convivencial, ¿no? La idea del componente convivencial, amoroso y tal. También, claro, luego hay que sumarlo con otros elementos de la filosofía griega, el problema del pensamiento, de lo correcto, la verdad, todo esto, ¿no? Yo hago más bien una amalgama, ¿no? Pero creo que estas diferencias no deben separarnos a la gente que tenemos perspectivas distintas, ¿no? Porque lo que viene es muy gordo en un doble sentido, como desastre y como posibilidad. Si la humanidad es capaz de remontar este reto tremendo, se crearía una sociedad completamente renovada y un sujeto superior, donde habría, por supuesto, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de credos, porque para mí el criterio número uno es una sociedad de la libertad, ¿no? La sociedad de la libertad es el valor organizador número uno, porque donde no hay libertad hay policía y las policías, como yo digo, salen muy caras. Cuestan mucho dinero mantener las policías y cada vez más, ¿no? Sí, al final todo el cuadro que estamos dibujando a mí me recuerda, iba a decir vagamente, pero no tanto, ¿no? A los últimos siglos del Imperio. En el cual se gestó todo el caldo de cultivo que luego fue por la Alta Edad Media. Y que tampoco, que ya desde un principio, bueno, visto desde aquí, pues se veían cómo iban surgiendo instituciones o figuras y demás que iban a configurar luego lo que fue en el futuro, que
Bueno, hoy, a día de hoy puede que estemos quizá en eso, ¿no? Que supongo Ujú. que es por lo que vives épicamente, ¿no, Félix? Pero bueno, lo intento, quiero decir, hago lo que puedo, en fin, todos tenemos un componente de debilidad, de cobardía, eso es así, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces uno todas las mañanas tiene que ponerse de pie, intentar corregirlo, Mm, intentar ser mejor. El combate interior es permanente, ¿no? Y no hay que huir de él, eso, porque luego vienen los discursitos hedonistas, placeristas, de entontecerse para evitar el combate interior, ¿no? El combate uno tiene que vivirlo con lucidez, el propio dolor. El dolor es bueno, es necesario hacer una ética del dolor. Ahí el cristianismo tiene mucho que ofrecer, pero no ujú, solamente él, por ejemplo, el estoicismo, que ahora está súper de moda. mm. Fíjate, Daniel, que cuando yo empecé a hablar hace 10 años bien de los estoicos, era el único, el Sí, único. ahora hay seminarios Y por todas ahora, partes. vamos, florecen como setas para todo, ¿no? Hasta para los Mm, entrenadores de los deportes están escribiendo libros basados en máximas de Picteto y de cosas de estas, ¿no? sí. Bueno, creo que está bien, ¿no? Pero esto es un cambio de perspectiva, ¿no? La ideología hedonista, el epicureísmo, que es la peor de todas. A mí el epicureísmo me parece la destrucción del humano en tanto que humano. O sea, Epicuro me parece algo que no puedo soportar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reflexión sobre el dolor. No el dolor masoquista, pero no, el dolor es desagradable, es siempre dolor, pero al Ujú, mismo tiempo una vida sin dolor es una vida entontecida, el dolor es un estímulo. Entonces, si tenemos una posición correcta ante el dolor y también ante la muerte, cada cual los creyentes, la muerte como creyentes, los que no somos creyentes, la muerte como no creyentes, ¿no? Entonces podremos hacer frente a lo que viene. ujú. Pero el elemento decisivo no van a ser las estructuras ni los programas, que también son necesarias. Yo ahora estoy muy empeñado en crear una estructura organizativa y un programa y un proyecto y tal, pero tiene que ser sobre la base del individuo. El individuo es lo central. Es el timbre de gloria de la cultura occidental, la noción de sujeto. Ujú. Es decir, primero el sujeto. Entonces, primero la persona. No solo en el, ¿cómo diríamos esto? En el humanismo, esto un poco ñoño a veces, no, no. Puede haber un humanismo un poquito ñoño, que bueno, pues también está ahí, ¿no? También tiene Ujú. sus cosas buenas. Pero también puede haber el otro, yo me inclino más por el otro, la noción de sujeto más propia de un tipo de combatiente que se expresa más bien en la idea del combatiente, de la caballería, de la lucha, de la gente que dice, bueno, mi Ya. vida no es importante, ¿no? El famoso esquema aquel de los navegantes portugueses, ¿no? Navegar es necesario, vivir no es necesario. Alguien dirá, es que eran colonialistas, tal. Bueno, un momento. Eran colonialistas, pero la idea ya está muy bien. La podemos utilizar para otros fines buenos y tampoco es Mm, nihilista, ¿no? Yo lo que te quería decir es que si te marcas un fin, tienes que vivir para ese fin. Y entonces la vida humana se subordina a eso, es un principio de la centralidad del deber, ¿no? Y ujú. mientras que ahora, pues, en realidad, la sociedad del hedonismo ha degenerado en la sociedad de la depresión y la sociedad de la depresión en la sociedad del suicidio. ¿Qué hemos ganado con eso? Ya. Pues creo que con esta reflexión tan tajante lo podemos ir cerrando por hoy. Muy Nada, bien. quería ya lanzar una invitación para que próximamente podamos volver a hablar porque he quedado muy satisfecho. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, Félix. Gracias a ti, Daniel, y ya sabes, cuando quieras me avisas con tiempo Claro, y tenemos este diálogo. Yo ahora estoy un poquito exaltado y a veces hablo con demasiado no, entusiasmo, pero está bueno, perfecto. Nada, pero es mi manera de ser ahora. Otras veces he estado más apagado, ¿no? perfecto todo. Nada, nos vemos muy pronto, Félix. Muchísimas Muchas gracias. Hasta gracias la por tu próxima. comprensión. Hasta luego. Hasta luego.